¿Están listos para desenterrar las joyas ocultas y las obvias coronas en la discografía de un artista que redefinió un género? Antes de que Kazu se convirtiera en la jefa indiscutible del trap. Antes de llenar estadios y de que su nombre resonara en cada rincón del mundo, existía una Julieta Kasocelli con una pasión cruda y una determinación inquebrantable. Hoy vamos a viajar a los orígenes, a ese punto de partida donde una joven de Fray Jorge, Jujuy, empezó a forjar su propio destino musical. Un destino que la llevaría a conquistar el corazón de millones. Imaginen esto, una provincia del norte, argentino, lejos de los reflectores de Buenos Aires, pero con un fuego ardiente por dentro. Kazu no nació con un micrófono de oro en la mano. Su camino fue el de la autogestión, el de las batallas de freestyle improvisadas. De esas noches, donde el micrófono era el único testigo de sus sueños. Fue en este ambiente donde empezó a experimentar, a fusionar ritmos y a encontrar su propia voz, una voz que rápidamente se distinguiría por su particular tono oscuro y su inconfundible actitud desafiante. Era la época de los primeros temas. De las colaboraciones con artistas locales que empezaban a emerger en la escena, hablamos de canciones que quizás no tuvieron la explosión mediática de sus éxitos posteriores, pero que son esenciales para entender la arquitectura de su sonido. Piensen en temas como Masoquilla, donde ya se vislumbraba esa lírica directa y esa estética visual que la haría tan única. Lo fascinante de esta etapa es como cada paso, por pequeño que fuera, construía la base para lo que vendría. Era un artista en constante evolución, absorbiendo influencias, perfeccionando su craft. No solo rapeaba, contaba historias, transmitía emociones y lo hacía con una autenticidad que pocos poseían. Esta fase inicial es crucial porque nos muestra a una Kazu que no solo quería encajar, sino que quería romper moldes. Quería ser ella misma, sin concesiones. Y eso la conectó de inmediato con una generación que buscaba precisamente eso, voces genuinas que hablaran su propio lenguaje. Fue una época de experimentación con los ritmos del trap, el R&B y hasta toques de reggaeton, pero siempre manteniendo esa esencia Kazu que la diferenciaría. Poco a poco, su nombre comenzó a sonar más allá de su provincia. Las plataformas digitales se convirtieron en su escenario global y su música empezó a viajar por Argentina como un reguero de pólvora. El boca a boca, la energía de sus primeros shows en vivo, la forma en que sus letras resonaban con la experiencia de la juventud. Todo esto empezó a crear una masa crítica. Su ascenso no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de trabajo duro, de creer en su visión y de nunca rendirse. Cuando finalmente llegó el momento de su salto a la fama, con canciones que se viralizaron a la velocidad de la luz. No fue una sorpresa para quienes las seguían desde el principio. Fue la culminación de un viaje, el fruto de una semilla plantada con paciencia y regada con talento puro. Y es precisamente en esta fase donde empezamos a ver la consolidación de su estilo, la madurez de sus producciones y la inconfundible marca de la jefa que estaba por venir. Con la escena del trap argentino en plena ebullición, Kazu no solo se subió a la ola, sino que la lideró con mano firme y voz melódica. Canciones como Loca, junto a Kae y Duki, no fueron solo éxitos, fueron declaraciones de intenciones. Himnos de una nueva era donde el sonido urbano se apoderaba de la juventud. De repente, su figura se hizo omnipresente, en playlists, en radios, en cada fiesta, su nombre era sinónimo de autenticidad y rebeldía. Pero, ¿cómo logró consolidar ese reinado sin perder la esencia que la hizo única? Aquí es donde su maestría lírica y su habilidad para tejer historias brillan con luz propia. Kazu no se limitó a la ostentación típica del trap, si bien sus canciones tenían esa energía cruda. También exploraban temas de desamor, empoderamiento femenino y la lucha por el respeto. Temas como Nena Trampa o Mucha Data son ejemplos perfectos de cómo mezclaba la fuerza del género con una vulnerabilidad que la humanizaba. No era solo una jefa por su posición en la industria, sino porque lideraba con ejemplo y con corazón. Sus letras se volvieron un espejo para miles de personas que se sentían representadas por su honestidad brutal y su capacidad para transformar el dolor en arte. Esta dualidad entre la fortaleza y la emotividad es lo que la elevó por encima de muchos de sus contemporáneos. La era de Error 93 y Una niña inútil marcó un punto de inflexión. Estos álbumes no solo solidificaron su sonido, sino que también mostraron una madurez artística que trascendía los singles virales.
Era una Kazu que se permitía experimentar con producciones más complejas, con narrativas más profundas y con colaboraciones que ampliaban su espectro musical. Sus videos musicales se convirtieron en declaraciones visuales, cada uno una obra de arte cinematográfica que complementaba a la perfección la atmósfera de sus canciones. Pensemos en la estética gótica y los escenarios oscuros que, lejos de ser solo un adorno, eran una extensión de su universo lírico, pero la consolidación de la jefa no fue un camino exento de desafíos. La presión de la industria, las expectativas del público y la constante necesidad de reinventarse son factores que habrían derrumbado a muchos. Sin embargo, Kazu se mantuvo firme, fiel a su visión, siempre innovando sin perder su esencia. Se convirtió en un referente para las mujeres en la música urbana, rompiendo barreras y demostrando que no hay límites cuando el talento y la determinación se unen. Su influencia se extendió a la moda, al lenguaje, a la actitud de toda una generación. Ella no solo hacía música, construía cultura. Y lo hacía mostrando que, incluso detrás de la coraza de la jefa, reside un ser humano con emociones complejas y una historia que merece ser contada. Este capítulo nos deja claro que su reinado no se basa solo en hits, sino en la conexión profunda que ha forjado con su audiencia. Una conexión que va más allá de las tendencias pasajeras. Hemos recorrido los inicios, hemos presenciado la consolidación de la jefa y ahora es momento de explorar la Kazu que trascendió el trap para convertirse en un fenómeno global. Si pensaban que su universo musical se limitaba a los bombos y las barras, prepárense para una revelación. Kazu es un artista que siempre ha desafiado las etiquetas. Y esta fase de su carrera es la prueba viviente de ello. Cuando hablamos de versatilidad, no solo nos referimos a incursiones esporádicas en otros géneros. Nos referimos a una exploración consciente y audaz que ha enriquecido su discografía de maneras inesperadas. ¿Recuerdan ese álbum con influencias de la cumbia? ¿O esa colaboración con un artista de reggaeton clásico que rompió esquemas? Kazu ha demostrado que su voz y su narrativa pueden adaptarse a cualquier ritmo sin perder su esencia inconfundible. Es en estas producciones donde se aprecia su madurez como compositora y su capacidad para crear atmósferas que van más allá de lo que se espera de un artista de su género. Temas donde la melodía toma un protagonismo diferente, donde las letras, aunque manteniendo esa crudeza característica, se visten de nuevas sonoridades. Aquí es donde se forjó un artista que no le teme a salirse de su zona de confort, y eso es lo que la hace tan fascinante y duradera. Pero su impacto no se ha quedado solo en lo musical. Kazu se ha convertido en un icono de la moda, una voz influyente en temas sociales, y una figura que ha sabido manejar su exposición mediática con una inteligencia admirable. Su imagen gótica y transgresora ha inspirado a Miles, demostrando que la autenticidad no tiene por qué encajar en ningún molde preestablecido. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre empoderamiento femenino, sobre la importancia de la salud mental y sobre la superación de las adversidades. Ha pasado de ser una artista de trap a ser una figura cultural, una embajadora de un estilo de vida, de una forma de pensar. Y esto es algo que pocos artistas logran en su trayectoria. Su presencia en festivales internacionales, sus colaboraciones con marcas de renombre y su visibilidad en medios globales son testimonio de su alcance y relevancia mucho más allá de las fronteras de Argentina. La recompensa final de este viaje es entender que Kazu no es solo una colección de canciones exitosas, es una narrativa viva, un artista que ha evolucionado constantemente, que ha desafiado expectativas y que ha redefinido lo que significa ser una estrella en la era digital. Desde sus humildes comienzos en Jujuy hasta su estatus de ícono global, su carrera es un testimonio del poder de la autenticidad, la perseverancia y la visión artística. Cada fase de su trayectoria nos ha regalado joyas musicales y nos ha mostrado una faceta diferente de su indomable espíritu. Y es precisamente esta profundidad y complejidad lo que la convierte en una de las artistas más importantes de nuestra generación.